Buenas tardes, buenas noches. Qué paradoja. Estoy pensando en el círculo rojo este, donde me han dicho que debo insertarme y no debo salirme de él, cruzarlo, saltarlo, traspasarlo. Supongo que no será muy peligroso. Me quedaré fuera de luz, fuera de cámara. La paradoja es que si fuese un migrante y cruzara una frontera, saltara un muro o transitara por donde no debiera, entraría en peligro. Hoy, migrar mata. Pero déjenme que se lo explique. Es un poco más complejo que todo esto. Les voy a plantear por qué es un problema que sea un problema la migración. Les voy a plantear por qué hemos problematizado las migraciones, por qué hemos convertido en problemas a los migrantes. Sorprende, en primer lugar, pensar que sea un problema, algo que venimos haciendo, no durante décadas, no durante siglos, sino unido a la propia historia de la especie. Siempre, siempre hemos migrado. Nunca hemos dejado de migrar. Por eso sorprende que lo hayamos convertido, más bien recientemente, en un problema. Déjenme que les hable de algunos datos fundamentales, o si quieren, básicamente de algunas anécdotas sobre las migraciones para que empiecen a comprender la complejidad del fenómeno y veamos por qué es un problema que sea un problema. No hay tanta gente que migre. Aproximadamente algo más del 3%. 240 millones el último año del que tenemos datos oficiales. Más de 7.000 millones es la población del mundo. Para que se hagan una idea, me dicen que en esta sala hay unas 400 personas. Los migrantes que corresponden a esta sala estarían en la mitad de la primera fila. ¿De verdad son una amenaza? La mitad de la primera fila. 12 serían las personas que corresponderían como migrantes a esta sala. No son tantos. Y, en cambio, son un problema. Vayamos a algunos lugares concretos. A África, por ejemplo. Pensamos que África es uno de los lugares que más exporta población humana, que más migraciones existen. Y existen, pero no en el sentido que nos imaginamos. El 14% de los migrantes del mundo son de origen africano. Pero no van a otros lugares que no sea África. La mayoría de los africanos, el 75%, 3 de cada 4 migrantes africanos, migran a otro país de África. Si lo comparamos con los migrantes en Europa, es sorprendente. El 25% de los migrantes que hay en África son de origen europeo. ¿Saben cuántos migrantes africanos hay en Europa? Apenas alcanzan el 2%. En fin, las paradojas son muy llamativas cuando pensamos en los datos más o menos certeros sobre las migraciones. Vayamos a China. China tiene una importante migración nigeriana, sorprende. También China tiene una importante emigración hacia Oriente Próximo. Pero cada año en China migran más de 150 millones de personas. ¿Calculan 150 millones de personas? Son como algo más de 3 veces la población que hay en España. Pero no son migrantes que salgan de China, son migrantes internos, son migraciones internas. Pensamos que las migraciones más importantes son las migraciones hacia otros países y las migraciones internas, el caso de China es muy paradigmático, son muy importantes. No olvidemos que China
es como 18 o 19 veces la península ibérica. Y además, un fuerte Estado centralista no facilita las cosas, salvo recientemente, para los migrantes internos. Pueden llegar a tener pérdida de derechos. En fin, las mayores migraciones van hacia Estados Unidos, hacia Rusia, hacia Bangladesh, y los mayores emigrantes salen, los mayores flujos de migración salen de la India, también de Rusia, también de China. En fin, el Reino Unido es un lugar que atrae a mucha gente y, digámoslo así en la jerga migrantológica, expulsa también a mucha gente. Son datos que permiten que les diga lo complejo que es entender el fenómeno de las migraciones. Esa complejidad lleva unido aquello que decía al comenzar. Migrar mata. No puedo obviarlo, no puedo olvidarlo, aunque exactamente no es lo que mata migrar. Lo que mata es el tratamiento que hacemos de las migraciones, la gestión que hacemos de las migraciones. Una colega es más atrevida, mucho más atrevida que yo, y no habla de muertes, habla de asesinatos. Ella, que ahora está siendo especialmente perseguida, me refiero a la activista e investigadora Elena Maleno, que conoce muy bien la realidad de las fronteras, nos habla con esa trágica expresión. En el año 2016, más de 8.000 personas o desaparecieron o perdieron la vida, murieron. Ella diría, insisto, fueron asesinadas por intentar migrar. El 60% de esas muertes se produjeron en el Mediterráneo. Alguien puede pensar que es un consuelo saber que en el año siguiente, el 2017, se redujeron las muertes y desapariciones. Para mí no es un consuelo que en el Mediterráneo 3.100 personas perdieran la vida, murieran por tratar de llegar al dorado europeo. Son datos que nos permiten situar la complejidad de las migraciones. Alguien podría decir con esto que, bueno, ya, pero exactamente, ¿por qué piensas que es un problema? ¿Por qué dices que es un problema? ¿Quién realmente dice que es un problema? ¿Lo dudan? ¿O es que no escuchan los discursos xenófobos y racistas del principal gobernante de los Estados Unidos de Norteamérica? Dos grandes argumentos utiliza en torno al tratamiento de la inmigración. La construcción de un muro, como si no existiera ya ese muro. Existe un muro construido entre México y Estados Unidos. Uno físico y otro natural, el desierto. Y el segundo gran argumento, las deportaciones. Como si fuesen novedosas las deportaciones. Empezaron con el presidente Clinton. Llegaron a su máxima expresión con el presidente Obama. Sí, todos los gobernantes gestionan la migración convirtiéndola en un peligro. Pero si dudan de que es un problema, es que no vienen escuchando en los últimos prácticamente año y medio, 2 años, los discursos xenófobos de muchos gobernantes europeos que no quieren aceptar las reglas que nos hemos dado para convivir, la aceptación del asilo y el refugio. Se le ha llamado crisis humanitaria. Y no es una crisis humanitaria, es una crisis de valores de nuestros gobernantes, de nuestros estados. Es una crisis de la propia noción de Europa que no está dispuesta a permitir la convivencia como nos habíamos decidido para organizarla. En fin, les insisto que es un problema, que sea un problema. Hay quienes piensan, que se trata de una serie de prejuicios, nociones estereotipadas que los humanos tenemos en torno al inmigrante en tanto que es un extraño. Se identifican muy claramente esas nociones prejuiciosas. Valga aquí mencionar, además, la gran labor que vienen haciendo algunas organizaciones no gubernamentales para eliminar o al menos reducir
los prejuicios, esos grandes programas que han surgido en los últimos tiempos y que se denominan bajo el rótulo de Stop Rumores. Ellos han trabajado mucho por conseguir que se reduzcan las ideas que tenemos sobre las migraciones y sobre los migrantes. Pero resumámoslas, 3 o 4 líneas. Decimos que los migrantes gastan mucho en sanidad, agotan nuestros recursos en los servicios sociales, deterioran nuestros sistemas educativos. Son además muy violentos, por eso ha crecido la violencia contra las mujeres, y además vienen a robar. Por eso las cárceles están llenas, dicen, de reclusos extranjeros. Empecemos por la sanidad. Van al médico de familia, al médico generalista, mucho menos que las poblaciones nacionales. Un 20% menos de enfermedades crónicas. Es posible que las tengan, pero no están diagnosticadas. 5 veces menos en gastos farmacéuticos. No parece que agoten los recursos de nuestra sanidad. En los servicios sociales no son ellos los que más acuden. 8 de cada 10 usuarios de los servicios sociales, en el caso de España, tienen nacionalidad española. Uno es extranjero y el otro es extranjero comunitario. Tampoco parece que aquí sean ellos la fuente del problema. En educación dicen las gentes, que agotan las ayudas. Bueno, es fácil de desmontar el argumento. Las ayudas en el sistema educativo se conceden siempre según recursos económicos. Es posible que tengan muchas ayudas, pero no por ser inmigrantes, sino por ausencia de recursos económicos. Esa es una norma que nosotros nos establecimos. También se dice que deterioran el sistema educativo porque bajan los niveles. Se dice que tienen menos éxito. Pero hoy ya sabemos que la fuente del éxito en términos escolares en el sistema educativo tiene que ver con los recursos socioeconómicos y con los niveles educativos de los padres y de las madres. De nuevo, la inmigración no dice nada sobre esta cuestión. Son violentos con las mujeres y por eso ha crecido la violencia contra las mujeres. El 70% de las denuncias de violencia de género son de mujeres españolas. Alguien dirá, bueno, claro, es que ellas no pueden llegar ni a denunciar. Pero si no llegan a denunciar, ¿qué estadísticas son las que nos permiten decir que son más violentas, son más violentos? En fin, la población reclusa, termino ya con este argumentario. No, tampoco son mayoritaria en la población reclusa. 8 de cada 10 reclusos tienen nacionalidad española. 2 de cada 10 tienen nacionalidad extranjera. El 20%. Aquí sí, es verdad, alguien podría ser sutil y decir, mira, la población extranjera en España representa el 10%. La población reclusa en España, de nacionalidad extranjera, representa el 20%. ¿Ves? Sí son más en las cárceles. Cuidado. De los reclusos extranjeros que hay en las cárceles, 1 de cada 3 fueron detenidos sin residir en España, antes de residir en España, lo cual nos sitúa en un porcentaje bastante más reducido y nos hace que nos enfrentemos de nuevo a la duda de si realmente son más los reclusos extranjeros que los reclusos españoles. En fin, si no roban, si no son más violentos, si no deterioran el sistema educativo, si no se gastan los recursos de los servicios sociales, si no agotan nuestra sanidad, ¿por qué son vistos como un problema? Básicamente porque son extraños. Son extranjeros.
No pierdan de vista esta noción de extraño y de extranjero que tiene la misma raíz latina, pasando luego, en nuestro caso, por el francés. Es alguien no deseado. Es quien representa todo aquello que no queremos ser nosotros. Es la alteridad, como decimos en la jerga académica. Es la otredad, como seguimos diciendo en la jerga académica. Es todo aquello que representa lo que no queremos ser. Hoy, para mucha gente, un inmigrante no es ni más ni menos que un extranjero pobre. Y además, un extranjero pobre que llevará un largo castigo. Ahora les contaré una anécdota personal que verán lo largo que es el castigo de ser inmigrante. Pero antes, déjenme que les diga que ese rechazo a lo extraño no es un rechazo caprichoso, xenófobo de cada uno de nosotros. No es un rechazo a lo extranjero fruto de un mal sueño. Es un rechazo organizado, es un rechazo constituido. El artículo 13 de nuestra Constitución, de la Constitución del Reino de España, dice que los extranjeros, las personas extranjeras, tendrán en España una ley que regule sus derechos y libertades. Está muy bien, pero cabe una pregunta previa. ¿Por qué necesitan una ley? ¿Las nuestras no les sirven? ¿Por qué una ley especial para ellos? Básicamente porque no son. ¿Qué es lo que no son? Ciudadanos españoles. Pero esto, cuidado, no es algo que haya existido toda la vida. Esta forma de tratar la otredad y la alteridad, la extrañeza, está directamente vinculada a las naciones que han decidido organizar sus vidas bajo el modelo de los hoy conocidos por estados. Son los estados los que organizan estas formas de construir la diferencia hasta el punto de llevarnos a lo que algunos juristas llaman la xenofobia institucional. Una xenofobia que se alarga indefinidamente. Termino ya, voy muy rápido. No me olvido de la anécdota. Yo nací en el norte, en Bilbao. Poco tiempo estuve allí, no ejerzo de vasco. Me crié en Madrid, más bien me criaron mis padres, mi padre y mi madre, también mis hermanos y la gente que me rodeaba. A los 23 años me fui a vivir a Granada por un trabajo que obtuve. Recién había acabado los estudios universitarios. Llevo allí viviendo 33 años. Me casé y tengo 3 hijos, 2 hijas y un hijo. Vivimos en un pequeño pueblo al lado de Granada que se llama La Zubia, la artículo Zubia. El gentilicio de la gente de la Zubia es zubiéticos, cuando lo pronuncio yo. Porque si lo pronuncian mis hijos se dice soviéticos. Sus primos de Madrid y del norte siempre le dicen lo mismo. Decir de dónde sois, decir de dónde sois. Y ellos dicen, somos soviéticos. En fin, bromas aparte, se escolarizaron en un colegio público donde iban 2 amigos suyos, 2 hermanos. Uno se llamaba Mohammed y el otro Fátima, y la otra Fátima. Yo reivindiqué, en un momento dado, provocativamente, que mis hijos eran segunda generación de vascos. Yo era vasco, eran mis hijos, por tanto, segunda generación de vascos. Nunca me lo aceptaron. No quisieron admitir que mis hijos eran segunda generación de vascos. Sinceramente, no me preocupaba ni me interesaba. Me preocupaba el que Mohammed y Fátima, habiendo nacido en el mismo hospital que mis hijos, yendo a la misma escuela que mis hijos, eran segunda generación de marroquíes. Para ellos, nunca desaparecerá su condición de inmigrante. Es un problema que sea un problema. Les digo más, mientras sea un problema, tenemos un gravísimo problema. Pero no se preocupen. He pensado que molinos más altos han caído. Muchas gracias.